Y antes de irme a los detalles de cada familia de representaciones, hay un problema obligatorio que va a ser común a todas ellas, con el que vamos a tener que lidiar todo el tiempo y que por consiguiente es importante que seamos muy conscientes de él, y se le conoce como el problema del marco. El problema del marco, la verdad es que se vuelve muy evidente cuando estamos utilizando lógica formal. En los otros sistemas, a lo mejor por instinto, encontraríamos maneras de sacarle la vuelta, y eso no significa que deje de estar presente. Entonces, vamos a pensarla ahorita un poco como si estuviéramos haciendo demostraciones en lógica, y eso nos va a permitir darnos cuenta por qué en realidad usemos el sistema de representación que usemos. Este sistema va a estar presente y tenemos que ser conscientes de las hipótesis y sesgos que vamos a introducir para poder resolver problemas a pesar de la presencia del problema del marco. Y para empezar, voy a tomar este diagramita que ya habíamos visto, donde se mencionaba que una cosa son los hechos que ocurren en el medio ambiente y otra cosa, qué subconjunto de estos hechos logramos representar internamente en el agente. Existen por ahí algunos filósofos que citan una frase que dice que la mejor representación del medio ambiente es el mismo. Y básicamente quisieran que se hiciera todos los cómputos sobre el medio ambiente real. El único problema es que cuando queremos predecir qué va a pasar con algo sin modificar el ambiente, por ejemplo, ¿qué va a pasar si cambio de carril en este momento? Bueno, a lo mejor no quiero experimentarlo en el medio ambiente porque capaz que no era un buen momento y nos vamos a estrellar. Entonces, utilizar el medio ambiente por sí mismo para hacer experimentos no siempre es una buena idea. Pero entonces, si no podemos utilizar al medio ambiente mismo, pues siempre vamos a tener aspectos que no logremos representar dentro de la mente de la gente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo que nos indica el problema del marco es que tenemos que escoger qué es lo que vamos a poner aquí y qué es lo que deliberadamente vamos a tener que ignorar, porque simple y sencillamente no podemos escribirlo todo. Insisto, se vuelve muy evidente cuando utilizamos lógica formal, porque cuando estamos siendo formales, para derivar una conclusión, a fuerzas tenemos que tener un conjunto de axiomas y un mecanismo consistente de derivación de hechos a partir de los cuales podamos llegar a alguna conclusión. Si no tenemos los axiomas, entonces no podemos demostrar que algo sea verdadero o falso. Siempre dependemos de esa raíz. Entonces, el problema del marco empieza precisamente ahí, cuando dice, ¿qué tal si en algún momento yo necesito derivar algo y me doy cuenta de que entre los axiomas que puse no hay nada que me permita saber si esto va a ser verdadero o no? Y entonces se habla la pregunta, en un ambiente dado, en un sistema de problemas dados, ¿qué tanta información necesito escribir para que pueda derivar todo lo que vaya a necesitar derivar? Entonces, esos son estos puntos que estamos viendo aquí. En primer lugar, tenemos que aceptar que no es posible representar perfectamente el ambiente. Y entonces tengo que preguntarme con qué tanto detalle debe realizarse esta descripción. 2. Hay hechos que no será posible inferir debido a la falta de axiomas o de reglas de inferencia. ¿Cuántas reglas o mecanismos de inferencia deben utilizarse para enriquecer al sistema? Y por ahí les debo recordar un poquito a Gödel, ¿no? Bien, entonces hay una forma muy divertida con la que se suele ilustrar este problema, que es el siguiente. Supongamos que están todos los alumnos a punto de entrar a un salón de clases, empiezan a ocupar entran, ocupan todas las bancas, entra el profesor y de repente alguien pide, bueno, a ver, traten de representar en la computadora cómo se ve el salón con alumnos adentro. Y varios empezarán a describir pues que hay bancas, hay mochilas, las relaciones de que los alumnos están sentados encima de las bancas están encima del piso. Supongamos que el profesor está detrás de un escritorio o tal vez enfrente del pizarrón. Y se mencionarán todos los elementos que son típicos de un salón de clases. Sin embargo, les apuesto a que si les preguntara a ustedes por su descripción, ninguno de ustedes mencionaría en ningún momento a un elefante. Ni para decir que esté ni para decir que no esté, simple y sencillamente no se menciona porque no es algo que suele haber en el contexto de un salón de clases.
Sin embargo, pensemos ahora en un programa en Prolog. Ya definieron todo lo que es verdad. Bueno, más ni siquiera en Prolog. En general, ya definieron todo lo que es cierto, pero no han dicho nada acerca de lo que es falso. Entonces, en el momento en el que ya tienen su descripción del salón de clases, les preguntamos, ¿pueden demostrar que no hay un elefante en el salón de clases? Y se dan en cuenta de que en todos los axiomas que pusieron, no hay absolutamente nada que hable de elefantes, y por consiguiente, aunque utilicemos algún mecanismo de inferencia, pues nos faltaría algún axioma o algo que nos diga, a partir de esta precondición puedo implicar que no hay un elefante en el salón. Y creo que el instinto de la mayoría sería decir, pues es que no hay un elefante porque solamente mencionamos las cosas que eran relevantes. Entonces podríamos asumir que todo aquello que no mencionamos no es cierto. Ok, si ese argumento lo aceptáramos así tal cual para el elefante, ¿podrían ustedes demostrar que no hay un ratón en el salón? ¿Qué pasa si sí lo hay y estaba escondido debajo de una mesa? ¿O pueden ustedes demostrar que no hay una hormiga? Bueno, seguramente no mencionaron hormigas, pero son tan pequeñas y hay plantas en la parte de afuera del salón que podría haber hormigas adentro del salón. Entonces, lo primero que nos tenemos que hacer completamente conscientes es que con nuestra descripción no había información suficiente para decidir, sin lugar a error, si había o no un elefante en el salón. Tuvimos que agregar una hipótesis para decir que si no lo habíamos mencionado, entonces no estaba. Pero agregar esa hipótesis también implica que podríamos llegar a deducir cosas que están mal. Por ejemplo, podríamos llegar a deducir que no hay hormigas en el salón, y como mencionaba, es altamente probable que no sea cierto. A veces sí, a veces no. Entonces, estamos agregando una hipótesis, una suposición a nuestro sistema que puede llevar a conclusiones que no necesariamente son ciertas. Entonces ya nos metimos en un problema. Si en algún momento realmente nos llega a importar si hay hormigas o no, pues vamos a tener que hacer algo más complejo para poder trabajar con ese tipo de mundo. Entonces, ese problema precisamente de qué tanto tengo que decir o qué tanto puedo omitir es lo que se conoce como el problema del marco. Entonces, la definición formal sería el problema de cómo representar los hechos o aspectos que cambian, así como los que no tras la aplicación de una acción o evento, es conocido como el problema del marco. Y es que aquí también están mencionando un aspecto más. Ok, ya tuvimos primero el problema de pude inferir o no pude inferir estos nuevos hechos que no estaban en la base original. Y el segundo es, bueno, vamos a empezar a aplicar acciones y va a resultar que hay cosas que permanecen y cosas que no. Un ejemplo que se pone es el de tengo una mesa y sobre la mesa hay una banana. Ahora, si yo realizo una acción que diga vamos a empujar la mesa, digamos que aquí había una lámpara. Entonces, antes de empujar la mesa, la banana estaba debajo de la lámpara, porque resulta que la mesa también estaba abajo de la lámpara. Entonces yo digo, bueno, voy a realizar una acción, voy a empujar la mesa. Entonces ahora vamos a pasar a un nuevo mundo, donde aquí está la lámpara. Aquí está. La persona que empujó la mesa. Acá está la mesa. Y aquí está la banana. Entonces tengo que tener el cuidado de que mi representación sea tal que cuando diga empujé la mesa y la mesa cambió de posición, pues de alguna manera también tiene que decir que la banana ya no está debajo de la lámpara. ¿Cómo podríamos llegar a resolver este problema? Bueno, uno que ha estado trabajando un poquito en ambientes virtuales pensaría, pues es que lo que voy a representar es la mesa, voy a representar la banana y la lámpara con coordenadas. En cuanto yo empuje la mesa, pues voy a tratar de inferir otra vez, así, la relación abajo de, pues lo vas a usar por inferencia lógica, ¿no? Entonces, si ya cambié las coordenadas de la mesa,
voy a tratar de decir que las coordenadas de la banana se representan con respecto a las coordenadas de la mesa y por consiguiente cuando yo pregunte si la banana está debajo de la lámpara, entonces voy a inferir primero que la banana está encima de la mesa y las coordenadas de la mesa ahora ya no están debajo de la lámpara, por consiguiente ya puedo decir que la banana no está debajo de la lámpara. Bueno, si eso funciona, si mi representación base fueron las coordenadas de mis objetos en un ambiente virtual. Pero si esto eran en realidad predicados, pues tengo que tener cuidado, por ejemplo, de que mi forma de expresar a la banana fue decir banana encima de mesa y no banana debajo de lámpara, ¿no? Tengo que utilizar esa relación física que me dice que la banana está en contacto con la mesa y que por consiguiente se va a mover cuando se mueva la mesa para poder hacer entonces una inferencia correcta. Pero ese tipo de detalles, pues lo que nos está diciendo el problema del marco es que lo tenemos que pensar desde antes de intentar resolver el problema. Porque si a mí se me hizo muy fácil empezar a programar esto tipo Prolog y decir banana debajo de lámpara en lugar de decir banana encima de mesa, pues lo que va a suceder es que cuando yo mueva la mesa también voy a tener que hacer algo con la afirmación que decía que la banana estaba debajo de la lámpara. Y a lo mejor no va a ser muy obvio cómo hacer esos cambios. Una representación correcta es la que me va a permitir que cuando se realice la acción, entonces el cambio automáticamente quede representado correctamente en mi sistema. Entonces, todas estas cosas que hay que tomar en cuenta cuando estamos diseñando el sistema son precisamente las que quedan cubiertas en el problema del marco. Bien, entonces resumiendo, ¿cuáles son las preguntas que nos están importando aquí? 1, ¿con qué detalle debe describirse el ambiente, las cosas que hay y las que no hay? Más aún, a veces también se quiere recordar la historia del ambiente, cómo se encontraba el mundo antes de realizar ciertas acciones, pero elementos como las variables de estado no tienen memoria. Un escenario más que podríamos plantear es cuando están platicando dos agentes. Oye, ¿te acuerdas el otro día que fuimos a tomar helados? Ups. Eso ya no es verdad en el tiempo presente, pero lo fue históricamente y podría llegar a ser importante aquí. A lo mejor la gente le está diciendo, pues me gustaría volver a tomar un helado en ese mismo lugar. Ok, ¿cómo vamos a entender a qué se refiere la frase en ese mismo lugar si no tenemos representada la acción histórica de que ya habían estado tomando helados antes en ese lugar? Entonces, aquí tenemos otro aspecto que nos gustaría representar en algunas ocasiones. Tenemos entonces que los axiomas de Marcos establecen explícitamente todo aquello que se debe asumir que no cambia al aplicar acciones. Entonces, aquí ya nos está hablando de que nosotros vamos a tener que agregar a mano esta serie de axiomas que nos permitan realizar las inferencias que nos faltan, pero ahora ya la vamos a hacer conscientemente, que estamos suponiendo que debe de ser verdad para que podamos completar estas descripciones. Y aquí entran esas ideas como la de, pues si no mencioné las hormigas, asumamos que no hay hormigas. Puede ser verdad, puede no serlo, pero lo que vamos a hacer es proponerlo como axiomas. Y bueno, regresándome un poquito, voy a adelantar que existen sistemas donde precisamente se distingue entre aquellos hechos que estamos insertando porque los derivamos de alguna evidencia que no necesitamos cuestionar y aquellas suposiciones que nosotros estamos agregando porque pues las necesitábamos para tomar decisiones, pero que podrían estar equivocadas. Entonces hay una sección dentro de este curso donde vamos a ver el razonamiento no monótono. Y en ese tipo de razonamiento, precisamente lo que se hace es que esos axiomas que estamos agregando a mano se van a marcar como una especie de axiomas débiles y si en algún momento nuestra base se vuelve inconsistente, pues vamos a tener que cuestionar cuál de ellos es el que nos conviene remover para agregar otra vez la consistencia de la base. Y bueno, ahí ven unos problemas de complejidad bien divertidos, pero se está tomando en cuenta. Entonces, ahora sí, la hipótesis del mundo cerrado es la forma más sencilla de atender el problema del marco, asumiendo que solo es verdadero aquello que se menciona explícitamente y que lo que no se menciona es falso. Insisto, esta es una suposición muy fuerte, pero es la que vamos a encontrar detrás de casi
todos los sistemas que vamos a estudiar en esta sección, ¿no? Es necesario para poder llegar a conclusiones. Entonces, igualmente, aquello que no se mencione como efecto de una acción, asumimos simplemente que no cambia. Y con esto vamos a poder hacer nuestras derivaciones. Entonces, ahora nada más como detalle curioso, ¿de dónde viene la etimología? Dice, el nombre problema del marco, o en inglés frame problem, viene de los términos en inglés para, uno, el marco de referencia en física, donde el fondo estacionario que se asume con respecto al cual se mide el movimiento. Entonces, la idea del marco de referencia, acuérdense que siempre se hablan de los sistemas inerciales, de preferencia, a partir de los cuales podemos decir si el trenecito se está moviendo o si la persona en la plataforma es la que está caminando hacia atrás, ¿no? Entonces siempre importa con respecto a qué estoy midiendo el movimiento. Aquí me estoy imaginando aquí una pelotita que está rebotando adentro del tren. Entonces aquí lo que están diciendo precisamente es que aquello que no se está moviendo se asume estacionario. Todo lo que entra dentro de la hipótesis del marco es como nuestro marco de referencia donde vamos a enfocarnos nada más en aquello que está cambiando de posición. La otra rama dice también es análogo a los cuadros de una película, en los que normalmente la mayoría del fondo permanece inmóvil, mientras que los cambios ocurren al frente. Desde aquí vamos a ver en los asuntos de traducción un detalle un poco curioso. En inglés ambas cosas se dicen frame, pero en español a veces decimos marco y para el otro significado utilizamos cuadro. Entonces vamos a ver, por ejemplo, la teoría de cuadros, y aquí estamos viendo el problema del marco. Básicamente estoy eligiendo la palabra dependiendo un poco más exactamente de qué estamos hablando y cuál se parece más. Pero en inglés, pues es la misma palabra para los dos. Entonces puede ser que cuando consulten diferentes fuentes, algunos le digan cuadros a los marcos y marcos a los cuadros. Bueno, ya saben que se puede utilizar un poquito de forma intercambiable. Es simplemente un asunto de traducción. Y esa es ahorita la introducción a representaciones del conocimiento. Lo que vamos a ver en las siguientes secciones es de un poco más de detalles de cada una de estas familias.